Buen día, profesor. Mi grupo está conformado por Glendy Mesa, Jennifer Parra, Natalia Jadechini y mi persona, María Claudia García. A continuación, una introducción del contenido del proyecto. Primero, una pequeña definición de la interpolación. Segundo, polinomio de interpolación de Newton. Tercero, polinomio de interpolación de Lagrange. Cuarto, descripción del programa. Y quinto, un análisis de la calidad de los resultados, muestra del programa y conclusión. Bueno, ¿qué es una interpolación? Básicamente, la interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto de puntos, que también está ligada a la aproximación de una función complicada por una más simple. Bueno, interpolación polinomial. La interpolación polinomial o polinómica es una técnica de interpolación de un conjunto de datos o de una función por un polinomio. Es decir, dado cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento, se pretende encontrar un polinomio que pase por todos los puntos. Existen diferentes formas de expresar tal polinomio. A continuación revisaremos dos que son muy apropiadas para la implementación en software. Por un lado encontramos el polinomio de interpolación de Newton y por el otro lado el polinomio de interpolación de Lagrange. Polinomio de interpolación de Newton. Este método es útil para situaciones que requieren un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que crece el número de puntos, también lo hace el grado del polinomio. Por ejemplo, para n más 1 puntos no colineales, se puede hallar un polinomio de interpolación de grado n, que pasa por todos ellos. El polinomio de interpolación de Newton utiliza el método de diferencias divididas, que tiene la siguiente forma, como lo podemos observar. Luego, donde los n más 1 datos conocidos se utilizan para determinar los coeficientes teniendo así, b sub 0 es igual a f de x sub 0, b sub 1 es igual a f de x sub 1 x sub 0, y así sucesivamente. Y las diferencias divididas se representan de la siguiente forma, primera y segunda. Cada una tiene una fórmula, como la podemos ver en la diapositiva. Para calcular los coeficientes b sub 0, b sub 1 hasta b sub n, es conveniente construir una tabla de diferencias divididas como la siguiente. Por último, para la enésima diferencia finita tiene la forma. ¿Cómo la podemos ver a través de la pantalla? Y ya teniendo los coeficientes, nuestro polinomio quedaría de la siguiente manera. Ahora seguiremos con el polinomio de interpolación de Lagrange. El polinomio de interpolación de Lagrange no es más que una formulación del polinomio de interpolación de Newton, que permite una presentación más sintética. El polinomio de interpolación de Lagrange de grado n tiene una fórmula general dada por P sub n de x es igual a la sumatoria que va desde i igual a 0 hasta n de L sub i de x por f sub, de x sub i, donde la primera fórmula que vemos en la pantalla corresponde a la aproximación de la función mediante un polinomio y la segunda determina los términos que deben acompañar al polinomio. Bueno, para entender mucho mejor las fórmulas anteriores, vamos a efectuar cómo se expresaría un polinomio de grado 3. Se expresaría de la forma siguiente. Ahí lo podemos ver a través de la diapositiva. Y ya expresada la fórmula del polinomio de grado 3, entonces el polinomio nos quedaría de la siguiente manera. Se puede observar. Hola a todos, mi nombre es Glendy Mesa y yo les hablaré de la descripción del software desarrollado.
Primero me voy a enfocar en la interpolación polinómica de Lagrange. Bueno, primero que todo declaramos una librería llamada NumPy, ya que pues esta es una biblioteca amplia de Python que permite crear matrices, dimensiones y una colección de funciones matemáticas, lo que facilita el manejo de datos. También creamos otra librería llamada Matplotlib, la cual es una biblioteca que genera gráficos a partir de datos contenidos en listas y arrays en el lenguaje Python. Y pues que su extensión matemática es NumPy, como la mencionamos anteriormente. Luego se crea una clase Lagrange, que es la que recibirá dos atributos que son las X y las Y, que se transformarán en arreglos NumPy. Luego de esto se calculará el valor de n. Bueno, luego de esto, en esta clase se definen dos métodos, el de productoria y el de sumatoria, para la solución del polinomio. En esta primera parte, la de productoria, la B es la encargada de hacer la operación de la productoria de la fórmula de Lagrange. En esta se calculará el x menos x sub j dividido a la x sub i menos x sub j, siempre y cuando la j sea diferente de i. Esta es la fórmula de interpolación de Lagrange. Luego tenemos la otra función llamada sumatoria, que es la encargada de sumar todas las productoras dadas anteriormente, que es la otra parte de la función de interpolación de Lagrange. Ahora les hablaré del software, pero de la interpolación polinómica de Newton. Bueno, como en el código anterior, aquí también declaramos la librería NumPy y Matplotlib, ya que las expliqué anteriormente. Luego de esto también se crea una clase Newton que incluirá todos los valores que se agregarán de X y Y donde también se usó el parámetro self para referirse a la clase Newton, y dentro de este se colocó un array que almacenará los datos. Se incluyó un len también, pues que es el encargado de devolver la longitud del número de elementos de la lista. Ya por último, pues se define una función llamada L de X, en la cual pues se construye una matriz de diferencias. Luego se asignan los valores de Y a la primera columna de la matriz. De aquí se inicia la productoria, se suma y se repite el proceso. En el ciclo for, pues es utilizado términos A1 menos AN. En el primer xprod es para iniciar la productoria de la función. En el del segundo for, que toma como referencia j, se da el producto de las diferencias y luego pues ya se procede a sumar todos los términos. Bueno, mi nombre es Natalia de Chini y yo les hablaré acerca de la interfaz del usuario, en este caso de la interpolación polinómica de Lagrange. Lo primero que el programa va a pedir del usuario es que ingrese el grado del polinomio. Después de eso colocamos print, que nos va, bueno, en print imprimimos algo que nos va a permitir limpiar la pantalla, y se van a declarar dos arreglos, uno para X y otro para Y. Luego de esto, el programa nos va a preguntar nos va a preguntar si deseamos ingresar los datos que vamos a predecir. Si el usuario responde 1, va a poder ingresar los valores. Si esto no sucede, si coloca cualquier otra respuesta, el software no avanzará. Estos datos se guardarán en una lista llamada XP, con los cuales el programa establecerá un polinomio interpolador. ¿Para qué? Para poder hallar valores intermedios entre los valores ya establecidos anteriormente. Después de agrandar el intervalo de los datos ingresados, en donde el programa va a suministrar 1000 datos aleatorios, se procede a imprimir todos los valores predichos de las X con sus respectivos más. Después vamos a agrandar el intervalo, o bueno, se va a agrandar, el programa se va a encargar de agrandar el intervalo de los datos ingresados y se va a transformar esa lista en un arreglo de NumPy. Vamos a hacer un llamado al método y se le pasa por parámetro las X a predecir y obtenemos así la interpolación. Ya el último paso es que se va a usar un scatter para graficar los puntos y las líneas. Y eso se puede ver acá.
en la siguiente imagen, como lo detallamos en el programa. Ahora, para el caso de la interpolación del polinómica de Newton, vamos a realizar prácticamente lo mismo. Entonces, el usuario debe ingresar el grado del polinomio y se declaran dos arreglos, X y Y. Después, el usuario debe colocar 1 si desea ingresar los valores que debe predecir y ya, o sea, como que debe ingresar 1, ya se sabe que si no se ingresa ese valor, pues el usuario no puede continuar. Se imprimen los valores predichos con su respectiva imagen y se agranda el intervalo. Se transforma la lista en un arreglo de NumPy, se llama el método y se pasa por parámetro las X a predecir y obtenemos la interpolación. Ya lo último que se hace es usar un scaler para graficar los puntos y las líneas. Mi nombre es Jennifer Parra, voy a explicar sobre la descripción de los resultados y la conclusión. Ok, para explicar la descripción de los resultados y la conclusión, voy a empezar por la interfaz del usuario, que básicamente es igual en ambos programas, tanto para el del polinomio de interpolación de Newton como para el de Lagrange. Utilizamos los mismos datos para ambos programas. Primeramente, como vemos en la diapositiva, nos piden ingresar el grado del polinomio. En este caso, para ambos programas utilizamos un polinomio de grado 3. Segundo, nos pide el primer valor, que es 1,5, menos 5. El segundo valor, perdón, sería 2,7, 2. El tercer valor sería 5,6, menos 2. Y el cuarto valor sería 7,2, 10. Nos piden 4 valores porque sabemos que el número de datos tendrá que ser n más 1. O sea, el número de grados más 1. Después nos pide lo que es en el programa, si deseamos ingresar datos para predecir. Uno sí y otro número cualquiera si no. Después que el programa nos pide los datos, el programa arroja los polinomios. Para el de Newton podemos ver en las imágenes tanto el polinomio que nos arroja como la gráfica del polinomio. Ahora, para el programa de Lagrange obtuvimos estos resultados y una gráfica. Podemos ver que la puntiaguda es la que nos da la gráfica del polinomio. Esta es igual a la que nos arrojó en el programa del polinomio interpolar de Newton, debido a que, como mencioné antes, los puntos conocidos son los mismos para ambos programas. Conclusión. Logramos concluir que los métodos de interpolación polinomial tienen como objetivo encontrar o hallar a partir de unos puntos conocidos un polinomio que pase por dichos puntos. La posibilidad de aplicación de estos métodos por medio de programas facilita la tarea de realizar numerosos cálculos para encontrar un polinomio, además de que se puede hacer cálculos repetitivamente sin la necesidad de llenar una hoja de cálculo. Este método es aplicable en cualquier lenguaje de programación. Sin embargo, Python fue nuestra mejor opción, ya que es el más recomendable debido a su amplio manejo de funciones que ayudan al desarrollo de métodos numéricos. Un ejemplo de esto es que Python maneja diversas librerías, las cuales nos ayudan a obtener cálculos y dibujos. En este lenguaje definimos las fórmulas generales, creando clases, variables y estableciendo métodos para poder obtener una entrada de datos, los cuales posteriormente impriman y con ayuda de una librería llamada Matplotlib, que sirve para realizar gráficas a partir de esos datos digitados, obtener las gráficas que cada interpolación polinomial hecha en nuestro proyecto. Al realizar este proyecto nos pudimos dar cuenta que el método de interpolación de Lagrange, aunque es una reformulación del método de interpolación de Newton, requiere de muchas operaciones, además de tener algunas limitaciones, por lo que pudimos encontrar
con respecto a los procesos en estos métodos, tanto en físico como en computación, que el método de Lagrange en físico es mucho más tedioso que el método de Newton, debido a la cantidad de operaciones que hay que hacer. Es decir, este método se torna más extenso. Por lo contrario, al representar o realizar estos métodos de forma computacional o en algún tipo de lenguaje de programación, este método de Lagrange es menos tedioso que el de Newton. Esto debido a que en el método de Lagrange solo hay que implementar una sola fórmula que haga las operaciones para hallar el polinomio. En cambio, en el de Newton hay que implementar, además de la fórmula del polinomio, cada una de las diferencias divididas, además de las operaciones para hallarlas y más.